Sean bienvenidos. ¿Preparados para otro viaje a lo desconocido? Antes de comenzar, me gustaría saber desde qué lugar nos están viendo y qué hora marca en su reloj. Ahora, pónganse cómodos, colóquense sus audífonos y disfruten de otra noche de historias con Shade en Michoacán que van a comenzar ya. Donde vivo, las cosas nunca han sido normales, por un motivo muy específico. No lo digo como quien quiere exagerar para hacer la historia más interesante, sino porque es verdad. Vivo en Michoacán y, desde que me mudé a este edificio, siempre he oído historias algo extrañas sobre el ascensor. Solo que, como mucha gente, no creía en nada hasta verlo con mis propios ojos. Lo que sucede aquí es simple de explicar, pero difícil de aceptar. Todos los sábados, a la misma hora, el ascensor se detiene en el 5º piso. Aunque nadie presione el botón, aunque pidas otro número. Y lo peor es que solo le ocurre a una persona específica. Cuando oí esto por primera vez, pensé que era una broma. Aquí en el edificio la gente inventa muchos rumores, así que me lo tomé deportivamente. Pero con el tiempo noté que nadie hablaba con humor. Hablaban en voz baja, incómodos. Decían que el 5º piso estaba cerrado desde una reforma que nunca terminó. Sin luz, sin inquilinos, sin nada. Pero el ascensor insistía en parar allí como si alguien estuviera llamando. La persona elegida, por así decirlo, era una vecina mía llamada Mariana. Vivía sola en el 4º piso y rara vez hablaba con alguien. Cuando hablaba, siempre era educada, pero parecía cargar un cansancio constante. Y yo solo entendí el motivo después. El administrador siempre repetía que no había de qué preocuparse. Dijo que era un fallo del sistema, que ya había sido resuelto. Pero todos sabían que no se había resuelto nada, porque ocurría siempre, sin fallar ni un solo día. Yo solo lo creí de verdad cuando Mariana me contó lo que ella padecía. Ella dijo que todos los sábados, a las 7:07 p.m., el ascensor se detenía en el 5º piso con ella dentro, aunque ella entrara y pulsara un piso más bajo, aunque tuviera prisa, aunque hubiera otras personas pulsando botones diferentes. Solo ocurría cuando ella estaba dentro. Recuerdo la primera vez que vi que esto sucedía. Era un sábado, y yo acababa de volver del mercado. La puerta del ascensor se abrió, y Mariana estaba dentro, de pie en un rincón. Parecía pálida, casi sin aire. Le pregunté si estaba todo bien y ella solo señaló la pantalla. El ascensor estaba parado en el 5º, pero nadie había pulsado. Sentí ese escalofrío rápido en el estómago, esa incomodidad que nadie puede explicar. Cuando la puerta se abrió, el pasillo estaba totalmente vacío. Yo ni siquiera sabía cómo era ese piso. Nunca tuve motivo para subir hasta allí. Pero lo que vi no parecía exactamente abandonado, ni exactamente normal. El pasillo era demasiado silencioso, y la luz parecía más tenue que las otras del edificio. No había suciedad, no había escombros, no había nada que indicara reforma. Era solo vacío, un vacío extraño, como si nadie hubiera pisado allí en mucho tiempo. Me quedé parado en la puerta del ascensor, sin valor para dar un paso, y Mariana solo susurró, «Siempre es igual». Intenté reír y decir que debía ser algún fallo eléctrico, pero ella me miró con un miedo tan sincero que me callé al instante. Me quedé allí, mirando aquel pasillo que no parecía tener nada de aterrador, pero que daba una sensación horrible. No era miedo de ver algo, era miedo de no ver nada. La puerta se cerró sola después de unos segundos. El ascensor descendió al 3er piso sin que nadie tocara los botones. Acompañé a Mariana hasta su apartamento. Ella temblaba, pero intentaba disimular. Solo que, aún disimulando, se notaba que aquello no era simple para ella. Esa noche, pensé en el asunto más de lo que debía. Me quedé recordando su expresión, el silencio del pasillo,
la forma en que el ascensor insistió en parar allí. Recordé también que, antes de eso, el portero ya había comentado sobre ruidos que oía por la noche. Decía que parecía oír pasos, pero cuando iba a mirar no había nadie. Uno siempre cree que los edificios viejos hacen ruido, pero el nuestro ni era tan viejo, y los pasos tienen un ritmo muy distinto. Empecé a juntar una cosa con otra y aquello me fue inquietando, pero yo aún intentaba encontrar justificaciones lógicas. Fui a hablar con el administrador el domingo. Le expliqué lo que había visto y pregunté si era verdad que el 5º piso estaba cerrado. Él lo confirmó y dijo que nadie tenía acceso allí. Dijo que las llaves estaban guardadas y que nadie tenía permiso para tocarlas. Le pregunté entonces por qué el ascensor paraba en ese piso. Dijo que probablemente era solo un sensor desajustado. Le pregunté por qué le sucedía solo a Mariana. No respondió. Cambió de tema. Aquello me dejó aún más intrigado. A la semana siguiente, empecé a fijarme más en el ascensor. No quería involucrarme demasiado, pero ya estaba involucrado. Cada vez que encontraba a Mariana, parecía más cansada. Dijo que había comenzado a tener dificultad para dormir los viernes, como si ya estuviera anticipando lo que sucedería el sábado. Me ofrecí a subir con ella en el ascensor el próximo fin de semana. Ella aceptó, pero con una mirada que parecía pedir disculpas por meterme en esto. Intenté darle confianza, pero por dentro me estaba muriendo de miedo. Cuando llegó el sábado, fui a su apartamento un poco antes de las 7:07 p.m. Ella estaba nerviosa, pero parecía aliviada de que yo estuviera allí. Bajamos juntos hasta la planta baja para comenzar la experiencia, como la llamé intentando quitarle importancia. Entramos en el ascensor y pulsamos el 3er piso, solo para probar. El ascensor comenzó a subir normalmente, y por un momento pensé que no iba a pasar nada. Pero entonces pasó de largo el 3º, luego el 4º, y se detuvo en el 5º, exactamente a las 7:07 p.m., sin que nadie tocara nada. Y la puerta comenzó a abrirse muy despacio. Cuando la puerta se abrió, sentí el mismo silencio extraño de la otra vez, solo que ahora parecía aún más pesado, como si el aire fuera más denso en aquel pasillo. Di un paso hacia adelante, sin darme cuenta, casi como quien se acerca por reflejo. Pero Mariana me agarró del brazo con fuerza. Ella no quería salir del ascensor ni por un segundo. Y entendí al instante que aquello no era miedo común, era otra cosa. El pasillo seguía idéntico, limpio, vacío, sin vida, pero había algo diferente allí, como una sensación que no se podía explicar. La puerta permaneció abierta unos 5 segundos antes de cerrarse. Y el ascensor comenzó a descender solo. Miré a Mariana y ella desvió la mirada, como si estuviera avergonzada. Dijo que aquello sucedía todas las semanas y que ella ya había intentado de todo. Pulsar varios botones, entrar con otras personas, incluso evitar salir de casa a esa hora. Nada funcionaba. El ascensor siempre se las arreglaba para llevarla a ese piso. Me quedé pensando si podía ser algún tipo de coincidencia absurda, pero las coincidencias no siguen un horario ni eligen a una persona. Cuando llegamos a la planta baja, ella pidió disculpas de nuevo. Le dije que no era culpa suya, pero por dentro yo estaba completamente perturbado. Después de eso, estuve algunos días evitando pensar en el asunto, pero es difícil evitar algo que está literalmente en tu edificio. Cada vez que esperaba el ascensor, me fijaba en la pantalla, prestando atención a los pisos. Intentaba imaginar qué había en el 5º, qué había sido dejado allí. Pregunté a algunos vecinos sobre la tal reforma. Nadie sabía explicarlo bien. Unos decían que fue un problema de filtraciones, otros de instalación eléctrica.
Hubo incluso quien juraba que era una historia inventada solo para impedir que los inquilinos subieran allí. Esta falta de información me dejó aún más inquieto. Un martes por la noche, bajé a recoger un paquete y me encontré con el portero. Parecía cansado y, cuando le pregunté sobre el 5.º piso, se quedó un tiempo en silencio. Luego dijo que ya había oído ruidos allí, principalmente de madrugada, como si alguien estuviera caminando despacio por el pasillo, pero que cuando él subía no encontraba nada. Le pregunté si podía ser algún empleado, pero él lo negó. Dijo que nadie de mantenimiento tenía acceso a ese piso hacía meses. Le pregunté si creía que era el ascensor el que hacía ruido. Respondió: el ruido no viene de la caja del ascensor, viene de lejos, y eso se quedó resonando en mi cabeza. El viernes, Mariana llamó a mi puerta. Estaba visiblemente afectada. Dijo que había soñado con el pasillo. Contó que, en el sueño, ella finalmente salía del ascensor y caminaba un poco, y que oía pasos detrás de ella, como si alguien la estuviera acompañando, pero sin acercarse. Se despertó con la fuerte sensación de que necesitaba contármelo. Yo no sabía qué decir. Solo le pedí que intentara no quedarse sola el sábado. Ella dijo que, si yo aceptaba, quería intentar una vez más enfrentar aquello. Acepté, aún sabiendo que tal vez fuera una pésima idea. El sábado estaba más nervioso de lo que quería admitir. Estuve mirando el reloj cada 5 minutos. Cuando dieron las 6:50 p.m., le envié un mensaje a Mariana avisándole que ya iba a bajar. Ella respondió con un simple «ok», pero se podía sentir el miedo solo con leerlo. Fui hasta el ascensor y la esperé. Cuando llegó, noté que temblaba levemente. Le pregunté si estaba segura. Dijo que no lo estaba, pero que no aguantaba más vivir sin entender lo que estaba pasando. Entramos en el ascensor en el mismo instante y empezó a subir antes de que pulsáramos cualquier botón. Eso me dejó helado, porque no hubo ninguna orden nuestra. El ascensor simplemente decidió subir, como si reconociera que era sábado, como si reconociera que Mariana estaba allí. La pantalla iluminó 2, 3, 4, sin detenerse, y sentí mi corazón acelerarse cuando vi el número 5 encenderse. Eran exactamente las 7:07 p.m. La puerta comenzó a abrirse despacio, como siempre. Miré a Mariana y vi lágrimas rodando, aunque ella intentaba contenerlas, y sin saber por qué, di un paso hacia afuera. El pasillo parecía igual, pero no lo estaba. Había una cosa diferente en el olor, en el aire, como si estuviera más frío. La luz parecía aún más tenue y parpadeaba de una forma lenta, casi imperceptible. Mariana se quedó sujetando la puerta, como si aquello fuera a impedir algo. Caminé unos pasos, muy despacio, sintiendo cada sonido resonar. Mis pasos eran los únicos ruidos allí. No había viento, no había ruido de la calle, nada. Era como si ese piso estuviera aislado del resto del edificio, o como si estuviera aislado de todo. Y entonces oí el sonido. Fue rápido, pero lo oí claramente. Pasos. No detrás de mí, sino más al fondo del pasillo, como si alguien hubiera dado 2 pasos lentos. Me detuve inmediatamente. Miré a Mariana, que ya estaba blanca como el papel. Ella susurró: ¿oíste? Yo solo pude asentir con la cabeza. El ascensor mantuvo la puerta abierta como si estuviera esperando, y los pasos volvieron, un poco más cerca. Sentí un escalofrío subir por la espalda. Pensé en correr de vuelta al ascensor, pero mis piernas no obedecieron. Era como si necesitara ver quién o qué estaba allí. Mariana comenzó a llamarme bajito, diciendo mi nombre como quien suplica, pero yo no podía quitar los ojos del fondo del pasillo. La luz osciló una vez, muy despacio, y, por un instante, vi una sombra moverse. No una persona entera, solo un contorno,
como alguien parado en un punto donde la luz no llegaba. Fue demasiado rápido para identificar, pero lo suficientemente lento para que tuviera la certeza de que no lo imaginé. Y entonces, la puerta del ascensor comenzó a cerrarse sola. Cuando salí del ascensor, noté que mi respiración estaba acelerada, como si hubiera corrido una distancia enorme. El portero me miró con una expresión extraña, un poco preocupado. Me preguntó si estaba bien, pero yo solo pude asentir con la cabeza. Me senté un poco en el vestíbulo porque mis piernas estaban temblando. Mientras intentaba calmarme, noté que mis manos todavía estaban sudadas. Repetía mentalmente que debió haber sido un fallo del sistema. Aún así, la sensación de que algo me había observado allí dentro no salía de mi cabeza. Era como si hubiera dejado una parte de mí en aquel pasillo vacío. Me levanté cuando sentí que podía caminar normalmente, pero antes de irme, miré hacia el ascensor como si esperara que la puerta se abriera sola. El sábado siguiente, intenté evitar completamente el ascensor durante esa hora. Bajé más temprano, antes de lo habitual, solo para no arriesgarme. Solo que el día acabó extendiéndose y volví a casa más tarde de lo planeado. Cuando entré en el edificio, noté que ya era la hora en que todo sucedía. Respiré hondo, intentando convencerme de que aquello era paranoia. Pero mi cuerpo reaccionaba como si estuviera seguro de que algo malo iba a pasar. El ascensor llegó en un instante, como si me estuviera esperando. Cuando la puerta se abrió, ni siquiera necesité pulsar botón alguno para saber hacia dónde iba. Yo ya sentía, en el fondo, que iba a parar en el 5º piso. Y por más que intentara evitar pensar en eso, ya estaba dentro del ascensor. Tan pronto como la puerta se cerró, la sensación regresó. Aquel silencio extraño que no parece normal. Es como si el ruido del motor se quedara demasiado distante, como si yo estuviera aislada. El panel mostró el número 3, luego 4, y entonces no dudó ni un segundo antes de parar en el 5. El ding sonó más bajo, como si estuviera amortiguado, casi triste. La puerta se abrió despacio, revelando el mismo pasillo vacío y sin luz alguna encendida. Di 2 pasos hacia atrás, casi pegándome a la pared del ascensor. No quería mirar, pero tampoco podía desviar los ojos. Era como si algo estuviera a la espera, aunque yo no pudiera verlo. Sentí el aire atrapado en el pecho, como si hubiera olvidado respirar. Esta vez, sin embargo, no era solo el pasillo vacío. Juro que vi una sombra pasando rápido, cerca del final del pasillo. Fue un movimiento tan sutil, pero tan claro, que mi cuerpo se heló al instante. Pensé en apretar el botón para cerrar la puerta, pero mi mano no respondía. Era como si estuviera hipnotizada por la oscuridad de ese piso. La sombra parecía tener la altura de una persona, pero no tenía forma definida. Se deslizó, no anduvo, y desapareció detrás de una de las puertas selladas. No oí pasos, no oí puerta abriéndose, solo el silencio volviendo. Fue suficiente para sacarme del trance. Apreté repetidamente el botón de cerrar, casi rompiéndome la uña. La puerta tardó más de lo que debería en cerrarse, como si estuviera resistiéndose. Cuando finalmente se cerró, solté un suspiro tan fuerte que casi me quedo sin aliento. El ascensor descendió con una sacudida que parecía más un empujón. Casi caigo hacia atrás, sujetándome del pasamanos. El motor hacía un ruido irregular, como si algo estuviera interfiriendo. La sensación de estar siendo observada continuaba, como si hubiera alguien conmigo. Cada segundo allí dentro parecía demasiado largo. El panel oscilaba entre los números, como si estuviera indeciso. Cuando finalmente abrió en la planta baja, prácticamente salí corriendo. El portero intentó hablar conmigo, pero yo solo pude asentir y cruzar el vestíbulo. Esa noche, apenas pude dormir. Me quedaba recordando la sombra e intentando encontrar una explicación lógica.
pero no había nada que tuviera sentido. Las puertas del 5º piso estaban selladas, no había energía allí. Nadie vivía allí, nadie entraba allí. Me repetí eso a mí misma como un mantra, pero no ayudó en nada. La imagen de la sombra pasando rápido no salía de mi cabeza. Hasta el silencio de mi apartamento parecía más pesado de lo normal. Saltaba con cualquier ruido mínimo, incluso con el sonido de la nevera. Era como si el ascensor hubiera traído algo conmigo. El domingo por la mañana, decidí hablar nuevamente con el administrador. Llamé a su puerta y le expliqué, de forma un poco atropellada, lo que había sucedido. Él escuchó todo en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, respiró hondo antes de responder. Dijo que ya habían ocurrido otros relatos parecidos antiguamente, pero que todos eran vagos, como si la persona estuviera confusa. Dijo que el 5º piso fue cerrado precisamente por eso. Nadie quería quedarse responsable de intentar explicar lo inexplicable. Cuando pregunté sobre la sombra, él solo negó con la cabeza. Dijo que nunca vio nada allí, pero tampoco se quedó el tiempo suficiente para intentarlo. La forma en que dijo eso me incomodó. Era como si estuviera evitando admitir algo. Tuve la impresión de que él sabía más de lo que estaba contando, pero me di cuenta de que insistir no iba a servir de nada. Pedí disculpas por molestarlo y salí de su apartamento. Mientras bajaba las escaleras, sentí una especie de peso en la nuca, como si alguien me estuviera observando desde arriba del 2º piso. Cuando miré, no había nadie, solo el eco de mis pasos. Pero la incomodidad se quedó conmigo el resto del día. Ya no estaba logrando fingir que todo era coincidencia. Durante la semana, evité completamente el ascensor. Subí y bajé las escaleras todos los días, incluso cuando llegaba cansada. Las personas me preguntaban por qué hacía eso, pero yo solo me reía y cambiaba de tema. Yo sabía que, si contaba la verdad, iban a pensar que estaba exagerando. O peor, que estaba inventando algo. Pero incluso huyendo del ascensor, la sensación de ser observada continuaba. Principalmente por la noche, cuando el edificio se quedaba más silencioso. A veces me parecía oír pasos en el pasillo, no fuertes, sino arrastrados, lentos, como alguien descalzo. Y siempre a la misma hora en que todo sucedía. Cuando finalmente llegó el próximo sábado, me prometí a mí misma que no me acercaría al ascensor. Pero la curiosidad, el miedo y unas ganas extrañas de entender superaron todo. Me dije que solo iba a observar, nada más. Me quedé en el 1er piso, sentada discretamente al final del pasillo. Acompañé los minutos pasando en el celular. Cuando dio la hora, sentí el corazón dispararse. El ascensor comenzó a descender solo, sin que nadie lo hubiera llamado. Oí el ding viniendo de arriba, resonando de forma diferente. Y entonces noté que se había detenido en el 5º piso de nuevo, incluso sin tener a nadie dentro. Cuando noté eso, sentí un escalofrío tan fuerte que necesité apoyarme en la pared. El ascensor estaba repitiendo el patrón, incluso sin la persona específica allí dentro. Es decir, de alguna forma, había aprendido ese comportamiento. Mientras intentaba procesar esto, la puerta se abrió sola en la planta baja. No había nadie dentro, pero el interior parecía más oscuro de lo normal. El pasillo entero estaba iluminado, pero el ascensor parecía absorber la luz. Me quedé mirando por unos segundos, intentando entender aquella sensación extraña. Era como si el ascensor hubiera descendido solo para llamarme, como si estuviera esperando a que yo entrara. Y fue esta idea lo que me dejó paralizada. Aún así, me acerqué despacio, casi sin darme cuenta de que estaba caminando. Llegué lo suficientemente cerca para sentir el aire helado viniendo de dentro. Un frío completamente diferente al aire acondicionado del edificio. Era más denso, como si tuviera peso. Me quedé parada en la puerta,
sin valor para dar el paso final. Fue ahí que noté algo en el fondo del ascensor, una marca oscura en la pared. Podría ser suciedad, sombra o algo que yo no quería nombrar. Parecía moverse levemente, como si respirara. Parpadeé varias veces, intentando asegurarme de lo que estaba viendo, y cuanto más miraba, más aquella cosa parecía contorsionarse. Retrocedí tan rápido que casi me tropiezo. La puerta del ascensor comenzó a cerrarse despacio, como siempre hacía. Pero antes de cerrarse completamente, oí un sonido muy bajo viniendo de dentro. No era un gemido, ni un suspiro, era más como alguien murmurando. Un habla amortiguada, sin palabras claras, como si estuviera detrás de la pared. El sonido continuó por unos segundos, hasta que la puerta se cerró por completo. Tan pronto como se cerró, el ascensor subió solo. Subió directo al 5º piso, sin parar en ningún otro. El panel acompañaba la subida como si todo estuviera normal. Pero yo sabía que nada allí era normal. Me quedé parada en el pasillo por varios minutos, sin conseguir moverme. La sensación de estar siendo observada se volvió insoportable. Sentía un peso en la espalda, como si hubiera alguien justo detrás de mí, pero no tenía valor para mirar. Respiré hondo, intentando convencerme de que necesitaba salir de allí. Comencé a caminar despacio hasta la puerta de salida del edificio. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando llegué a la puerta, oí un ding de arriba, viniendo del 5º piso. No debería haber nadie allí, pero el ascensor se había detenido de nuevo. No esperé para ver lo que iba a pasar después. Salí del edificio y me quedé en la calle por varios minutos, intentando respirar. La luz natural me ayudó a calmarme un poco, pero no totalmente. Aún siento que algo descendió conmigo aquella segunda vez. No sé explicarlo, pero a veces siento como si alguien estuviera siempre detrás de mí, principalmente cuando estoy sola en pasillos cerrados. Aún vivo en el mismo edificio, pero evito el ascensor a toda costa. El administrador dejó de preguntarme el motivo, y yo dejé de intentar entender lo que pasó en el 5º piso. La verdad es que, hasta hoy, solo espero que el ascensor nunca más me llame. Hola, soy Emilio, y vivo en una casita sencilla aquí en Michoacán, en un lugar donde casi todo el mundo se conoce. Mi rutina siempre ha sido tranquila, sobre todo después de envejecer. Lo único que todavía me acompaña todos los días es mi perro, Pingo. Es manso, de esos que solo ladran cuando algo realmente les molesta. Por eso, cuando empezó a actuar extraño por la noche, me preocupé. Siempre a la misma hora, detenía todo lo que estaba haciendo. Iba a la sala, se quedaba mirando fijamente una de las sillas y comenzaba a ladrar. Al principio, pensé que era solo una maña, pero pronto me di cuenta de que era algo más serio. La silla era vieja, de esas de madera que ya deberían haber sido reemplazadas. No tenía nada de especial, ningún detalle que llamara la atención. Aún así, Pingo parecía obsesionado con ese objeto. Primero se ponía inquieto, caminando de un lado a otro. Luego se quedaba mirando la silla con una postura que nunca le había visto. Y cuando el reloj marcaba casi la medianoche, empezaba a ladrar de verdad. Era un ladrido fuerte, firme, como si estuviera enfrentándose a algo. Yo intentaba calmarlo, pero él no apartaba los ojos de allí. Y aquello empezó a afectarme de una manera extraña. Lo primero que hice fue verificar si había algo allí. Un insecto, un ratón, algo atrapado en la madera. Revisé la silla entera, la puse boca abajo, limpié todo, pero no encontré absolutamente nada. Ni siquiera había demasiada suciedad, porque acostumbro a limpiar la casa siempre. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna explicación lógica.
pero la sala era la misma de siempre, silenciosa y hasta un poco sosa. Aún así, Pingo seguía volviendo siempre a ese punto. Parecía que la silla tenía algo que solo él podía percibir. Y eso empezó a ponerme nervioso sin motivo claro. Entonces decidí cambiar la silla de lugar solo para probar. La puse en la esquina opuesta de la sala, cerca de la ventana. Al día siguiente, a la misma hora, Pingo se levantó, fue hasta allí y ladró. No importaba dónde la pusiera. Él siempre encontraba la silla. Era como si estuviera conectado al objeto, no al espacio. Aquello me puso la piel de gallina de verdad, porque no tenía sentido. Había tenido perros toda mi vida y nunca vi algo así. Sentía que, si lo ignoraba, las cosas podrían empeorar. Empecé a sentirme observado en mi propia casa, y pensar en eso me quitaba el sueño. Para descartar la posibilidad de un problema de salud, llevé a Pingo al veterinario. Él examinó todo con mucha calma: ojos, oídos, dientes, reflejos. Incluso le hizo un análisis de sangre, solo para asegurarse de que todo estuviera bien. Cuando terminó, me dijo que el perro estaba perfectamente sano. Ninguna infección, ningún trastorno neurológico, nada. Solo agregó que los animales a veces perciben cosas que nosotros no percibimos. Esa frase me estuvo martillando la cabeza durante días. Volví a casa aún más confundido que antes. Yo quería creer que era solo un comportamiento extraño, pero en el fondo sabía que había algo diferente allí. Las noches siguientes fueron todas iguales. Yo ya estaba casi dormido cuando escuchaba las uñas de Pingo en el suelo. Caminaba directo a la sala, como si lo hubieran llamado. Se quedaba allí quieto, mirando fijamente la silla en silencio por unos segundos. Luego comenzaba ese mismo ladrido fuerte, repetido, casi mecánico. El eco llenaba la casa entera, y yo sentía que el corazón se me aceleraba. En esos momentos, me quedaba parado en la puerta del dormitorio, con miedo de entrar a la sala. Parecía que había algo esperando que yo fuera hasta allí, algo para lo que yo no estaba preparado para ver, y cuanto más lo evitaba, más asustado me sentía. Comencé a anotar la hora en que esto sucedía, todos los días, sin falta, entre las 23:47 y las 23:50. Siempre era dentro de ese intervalo, como si fuera una cita marcada. Aquello me incomodaba más de lo que admitía. Parecía que la silla tenía su propio reloj. Pensaba en 1000 explicaciones, pero ninguna tenía sentido. Y cada día que pasaba, mi curiosidad aumentaba. Quería entender qué hacía que mi perro reaccionara de esa manera, pero al mismo tiempo me moría de miedo de descubrirlo. La idea de sentarme en la silla surgió una tarde cualquiera. Estaba tomando café y mirándola, ya irritado. Pensé que tal vez, si me ponía en el lugar del perro, entendería, pero solo de imaginarlo, sentí que el estómago se me revolvía. La casa se quedó extrañamente silenciosa en ese momento, como si estuviera escuchándome pensar. Aún así, empecé a convencerme de que era necesario. No podía seguir viviendo con ese miedo dentro de mi propia sala. Así que decidí, esa noche me sentaría allí y vería lo que pasaba. Pasé el día entero nervioso, sin poder concentrarme en nada. Arreglé la casa 2 veces, hice café más veces de las que debía. Pingo parecía percibir mi inquietud, se quedó cerca de mí todo el tiempo. La tarde pasaba despacio, como si estuviera preparándome para algo. Cada hora parecía más larga que la anterior. Cuando el sol comenzó a bajar, sentí que el pecho se me apretaba. No era dolor, era ansiedad mezclada con miedo, y una sensación extraña de que estaba haciendo exactamente lo que la casa quería. Pero aún así, no di marcha atrás. Necesitaba acabar con aquello. Cuando llegó la noche, todo parecía demasiado quieto. Ni siquiera los sonidos de la calle, que siempre llegan débiles aquí, se oían. Me quedé sentado en el sofá por un rato, observando la silla.
parecía igual que siempre, pero al mismo tiempo, diferente, como si estuviera esperando. El reloj marcaba las 23:40 cuando decidí levantarme. Pingo vino detrás de mí, pero se detuvo en medio de la sala. No se acercó a la silla, solo observó. Respiré hondo, agarré el respaldo y sentí un frío subir por mi mano. Aún así, tiré de la silla y me senté. En el momento en que me senté, el silencio se hizo aún más pesado. Era diferente del silencio normal de la noche. Era como si el sonido hubiera sido apagado. Ni el reloj de pared hacía ruido. Sentí que mi respiración se volvía extraña, demasiado corta. Pingo, que siempre ladraba a esa hora, no hizo ni un solo sonido. Solo se quedó quieto, con el cuerpo tenso, mirando fijamente hacia la puerta de la sala. No me miraba a mí, ni a la silla, solo a la puerta. Aquello me dejó aún más inquieto, porque nunca lo había visto actuar así. Era como si algo estuviera a punto de entrar. Y yo estaba sentado exactamente en el lugar donde ese algo debería estar. Intenté llamar a Pingo en voz baja, pero mi voz no salió. Era como si el aire estuviera atrapado en mi garganta. La sala parecía más pequeña que antes, casi apretada. Sentía un frío subir por mi cuello, de esos que erizan hasta el cuero cabelludo. El perro temblaba, pero no emitía ningún sonido, ni siquiera un gruñido. Solo observaba la puerta, atento, como si esperara un movimiento. Y cuanto más lo miraba, más seguro estaba de que había algo allí. No una persona, sino una presencia. Una sensación tan fuerte que parecía tocar el ambiente. Intentaba no entrar en pánico, pero estaba a punto de perder el control. De repente, el olor de la sala cambió. No era perfume, ni olor a humedad. Era algo como tierra mojada. Un olor extraño, fuerte, que venía de detrás de mí. Me quedé completamente inmóvil, con miedo de girar la cabeza. El olor parecía volverse más intenso a cada segundo. Me dio la sensación de que alguien estaba muy cerca de mi hombro. Mi mano empezó a sudar tanto que se resbaló del brazo de la silla. Quería levantarme, pero mis piernas simplemente no obedecían. Era como si la silla se hubiera convertido en parte de mi cuerpo. Y la presencia detrás de mí parecía crecer. Pingo dio un paso hacia atrás, despacio, sin desviar los ojos de la puerta. Parecía seguir algo invisible, como si pudiera ver lo que yo no veía. Y eso me aterrorizó aún más. Intenté respirar hondo, pero el aire parecía demasiado pesado. El silencio continuaba absoluto, sofocante. Fue entonces cuando escuché un sonido débil, un ligero toque en la puerta. No un golpe, solo como si alguien hubiera puesto la mano allí. Aún así, el ruido resonó por toda la casa. Pingo se paralizó de inmediato, ni siquiera respiraba bien. Y sentí un escalofrío tan fuerte que casi dolió. La puerta no se abrió, pero yo sentía un tipo de expectativa en el aire, como si el toque fuera solo una advertencia de que algo estaba listo para entrar. Intenté moverme, pero parecía pegado al asiento. La silla no me sujetaba físicamente, pero mi cuerpo simplemente no reaccionaba. La presión en el ambiente se hacía más fuerte, más densa. Pingo comenzó a hacer un sonido bajo, casi un gruñido ahogado. Tenía miedo, pero también parecía preparado para reaccionar. Yo no tenía ese mismo coraje. Solo quería salir corriendo, pero no podía mover un músculo. Y la sensación de estar siendo observado se volvió insoportable. Sentí una ligera presión en mi hombro derecho. No era aire, no era viento, era una mano. No apretaba, pero estaba allí, firme. Mi cuerpo entero se congeló al instante. Intenté no entrar en pánico, pero mis ojos comenzaron a llorar. Era imposible ignorar la sensación de alguien tocándome. Pingo gruñó, esta vez de una manera más seria, pero siguió quieto. No me miraba a mí, miraba a la puerta, como si esperara que algo viniera de allí. Y me di cuenta de que, fuera quien fuera el que tocaba mi hombro,
No estaba en dirección a la puerta, estaba detrás de mí. La presión aumentó un poco, como si alguien estuviera tratando de hacerme levantar. Pero yo seguí paralizado, sin poder reaccionar. Mi corazón latía tan rápido que parecía que se me iba a salir por la boca. La sala se había puesto tan fría que sentía el aire arder en mi piel. Pingo dio un paso hacia adelante, como si quisiera defenderme, pero no estaba seguro. Podía ver que él también estaba luchando contra el miedo. La mano en mi hombro parecía impaciente, como si esperara una reacción. Quería gritar, pero mi voz seguía atrapada. Cada segundo parecía durar una eternidad. Yo no sabía lo que iba a pasar. Entonces, de la nada, la presión en mi hombro desapareció. Fue tan rápido como había comenzado. Mi cuerpo se aflojó un poco, como si me hubieran soltado de un agarre invisible. Pude inspirar profundamente, sintiendo que el aire volvía a mis pulmones. El silencio continuaba, pero ahora había algo diferente en él, como si la presencia se hubiera movido de lugar. Pingo giró la cabeza lentamente hacia mí, sin acercarse. Sus ojos estaban muy abiertos, atento a cada movimiento mío. Supe, en ese momento, que algo todavía estaba allí, no detrás de mí, sino en algún punto de la sala. Con mucho esfuerzo, intenté levantarme de la silla. Mis piernas temblaban tanto que casi me caigo. Pingo se acercó un poco, pero mantenía distancia de la silla. El aire seguía pesado, cargado de ese olor a tierra mojada. Sentí la extraña sensación de que algo había pasado por la sala. No vi nada, no oí nada, pero lo sentí, como un desplazamiento de aire, demasiado suave para ser viento. La sensación recorrió mi brazo, como si me hubiera rozado, y se fue tan rápido como surgió, pero me dejó el cuerpo entero erizado. Poco a poco, los sonidos de la casa comenzaron a volver. El reloj hizo el primer tic-tac después de minutos de silencio. Pingo respiró hondo, como si estuviera aliviado de que algo hubiera terminado. Yo todavía estaba aturdido, tratando de entender lo que acababa de pasar. La sala parecía normal de nuevo, pero solo por fuera. Por dentro, sentía que había sucedido algo que no se podía explicar. Me alejé de la silla despacio, como si pudiera reaccionar. Sentí un miedo absurdo de darle la espalda, pero aún así, caminé hasta el otro lado de la sala. Y me quedé allí quieto, tratando de recuperar el aliento. Después de un rato sentado allí, comencé a sentir un hormigueo extraño en mis manos, como cuando uno sostiene algo pesado por mucho tiempo. Solo que no estaba sosteniendo nada. El perro seguía quieto, con las orejas levantadas, mirando fijamente hacia la puerta, sin siquiera pestañear. Su respiración era corta, como si estuviera prestando atención a cada sonido, pero no había sonido alguno. La casa parecía estar respirando conmigo a un ritmo lento y pesado. Intentaba moverme, acomodar mi espalda, pero era como si la silla no me dejara. Sé que esto parece extraño, pero juro que sentí la madera de la silla vibrando un poco, como si alguien hubiera pasado rápido detrás de mí y tocado el respaldo. Mi primer impulso fue levantarme de inmediato, solo que, por alguna razón, no pude. No es que estuviera paralizado, sino que era como si algo me dijera que esperara, que me quedara allí un poco más, para ver lo que iba a pasar. Hasta hoy no entiendo por qué obedecí a ese impulso. Unos segundos después, el perro hizo algo que nunca lo había visto hacer. Se arrastró despacio hasta quedar entre la puerta y yo, como si quisiera protegerme de algo. Pero no gruñó, no ladró. Solo se quedó allí, firme, con el cuerpo tenso y la mirada fija en la manija. Fue en ese momento que sentí miedo de verdad. No un miedo exagerado, de esos de película, sino un miedo frío, lógico, natural, de darme cuenta de que algo era diferente esa noche. La manija de la puerta no se movió, pero tuve la impresión de que la puerta estaba más oscura,
como si la luz de la habitación no la alcanzara bien. Incluso parpadeé varias veces, pensando que era cosa de la edad, vista cansada, pero la sensación continuaba. Era como si alguien estuviera parado allí, del lado de afuera, y la sombra de esa persona estuviera filtrándose por debajo de la puerta. No se podía ver nada definido, pero la oscuridad parecía más concentrada en ese pedazo. Respiré hondo y llamé al perro por su nombre, muy bajito, solo para ver si reaccionaba. Movió solo la punta de la oreja, pero no desvió los ojos ni por un segundo. Parecía hipnotizado por algo, y, sinceramente, yo empezaba a sentir lo mismo. Era como si estuviera a la espera de algo, como si toda la casa estuviera conteniendo el aliento, aguardando un momento que nunca llegaba. Ese silencio, ese vacío, comenzó a incomodarme de una manera que nunca sentí antes. Cuando pensé en levantarme, finalmente pude mover las piernas, pero en el instante exacto en que hice fuerza para erguirme, el perro giró la cabeza hacia mí y soltó un gemido bajo, casi suplicando que me quedara sentado. No sé explicar cómo, pero entendí aquello como una advertencia. Me senté de nuevo, despacio, y él volvió a mirar la puerta. Fue demasiado extraño, pero confié en él. A estas alturas, él entendía más de la situación que yo. La sensación de hormigueo comenzó a subir por mis brazos y a llegar al pecho. No era dolor, era solo un peso, como si alguien hubiera apoyado las manos en mis hombros. Cerré los ojos por un momento y pensé en mi esposa, que falleció hace años. Pensé en cuánto ella siempre decía que ciertas cosas no necesitamos entender, solo respetar. Y en ese instante sentí una paz extraña, mezclada con miedo. No sé si tiene sentido, pero fue eso. Cuando abrí los ojos, el perro había cambiado de postura. Estaba sentado, todavía entre la puerta y yo, pero ahora parecía más tranquilo, como si aquello que estaba esperando se hubiera ido o se hubiera rendido. La oscuridad alrededor de la puerta comenzó a volver a la normalidad, y pude escuchar los primeros sonidos de la noche. Un coche pasando lejos, el viento golpeando los árboles, incluso un grillo comenzó a cantar. Era como si el mundo hubiera sido salido de una pausa. Me quedé sentado unos minutos más, sin saber si levantarme o si esperaba un poco más. Pero entonces el perro volvió a mí. Puso la cabeza en mi rodilla y frotó el hocico, como siempre hace cuando quiere decir que todo está bien. La silla dejó de vibrar. El peso en mis hombros se desvaneció. Era como si la casa hubiera vuelto a ser solo una casa. Pero yo sabía, en el fondo, que algo había sucedido allí. Algo que yo no entendía, y tal vez nunca lo entenderé. Desde aquella noche, el perro nunca más le ladró a la silla, ni a la puerta. Sigue durmiendo en el mismo rincón de siempre, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Todavía tengo la silla, está en el mismo lugar donde me senté ese día. A veces paso por ella y me quedo mirando, tratando de sentir algo, pero nada sucede. Aún así, evito sentarme allí a la misma hora. No porque crea que algo va a aparecer, sino porque, sinceramente, creo que esa noche alguien realmente quiso entrar, y prefiero no saber quién era. ¿Cómo te va? Siempre me confundo un poco cuando intento explicar esta historia, porque hasta el día de hoy no sé muy bien qué pasó. En aquella época, estaba viviendo una etapa bastante común, nada especial. Trabajaba en una empresa pequeña en Michoacán y llevaba una rutina muy predecible. Me levantaba temprano, tomaba café rápido y salía casi siempre tarde. Era un periodo tranquilo, sin cambios, sin problemas. Hasta que, un lunes por la mañana, abrí mi correo electrónico antes de salir para el trabajo.
Entre mensajes de publicidad y facturas, tenía una notificación extraña. Era una confirmación de pago por un box de almacenamiento, un servicio que yo nunca había contratado. Y eso me dejó inquieto desde el principio. Abrí el correo pensando que era una estafa, de esas que intentan asustarte. Pero el mensaje tenía mi nombre completo, mi número de identificación fiscal y hasta mi dirección. Todo exactamente correcto, sin errores de tipeo, sin nada fuera de lugar. Decía que era la renovación automática de un contrato de 3 meses. Gracias por seguir con nosotros, decía al final. Yo ni siquiera sabía que existía un depósito de ese tipo en la ciudad. Me quedé mirando ese mensaje por unos largos segundos. Mi primera reacción fue pensar que me habían clonado la tarjeta, pero el cobro estaba allí, confirmado, como si yo realmente lo hubiera autorizado. Con un escalofrío extraño subiendo por mi cuello, decidí llamar al número indicado. La operadora me atendió rápido, con esa voz entrenada que parece una sonrisa. Le expliqué todo, que nunca alquilé nada, que no conocía la empresa, que quería cancelar. Me pidió mi documento y, después de unos segundos, dijo algo que me paralizó. Según ella, el contrato había sido firmado por mí personalmente, 3 meses atrás, en la propia oficina de la empresa. Lo dijo como si fuera algo simple y normal, pero yo sabía que no era verdad. Pedí una copia digital del contrato en el acto. Ella dijo que solo estaba disponible presencialmente y sugirió que me pasara por allí cuando pudiera. Salí del trabajo el mismo día, más temprano. Durante el camino estuve creando 1000 explicaciones en mi cabeza. Tal vez alguien había usado mis documentos, tal vez habían invadido mi correo, pero nada de eso explicaba por qué alguien alquilaría un box a mi nombre, y menos aún por qué seguirían pagando la mensualidad. El galpón estaba en una calle un poco apartada, cerca de una zona industrial. Era un edificio simple, con varias puertas metálicas alineadas. Todo parecía demasiado tranquilo. Estacioné y respiré hondo antes de entrar. Apenas llegué a la recepción, una empleada me reconoció por mi nombre. Dijo que había sido avisada de mi visita. Pedí ver el contrato y ella trajo una carpeta plástica azul, bastante desgastada. Cuando la abrió, sentí un frío extraño en mis manos. Allí estaba una firma igual a la mía, idéntica, pero yo sabía que no había hecho eso. También había una copia de mi DNI, perfecta, solo que con una foto un poco más oscura. Aquello me dejó con una sensación que no sé explicar. Pedí ver el box inmediatamente. Ella dijo que necesitaba mi autorización por escrito. Firmé allí mismo, solo queriendo acabar con aquello. La empleada me llevó hasta un pasillo largo, iluminado por lámparas que parpadeaban. El lugar tenía un olor a polvo y humedad. Mi box era el número 117. Cuando llegamos, noté algo que me dejó aún más incómodo. Había un candado nuevo, moderno, brillando como si hubiera sido colocado ese día. Completamente diferente a los candados de los otros boxes. La empleada frunció el ceño y me entregó unas tenazas enormes para cortarlo. Me quedé allí parado algunos segundos, solo mirando. La sensación era de que estaba revolviendo un espacio que no era mío. A pesar de serlo, oficialmente, en contrato. Sostuve las tenazas con fuerza, contuve la respiración y corté el candado. Cayó al suelo con un ruido seco y resonó por el pasillo. Empujé la puerta despacio, oyendo el metal crujir. Dentro había pocas cosas, una bolsa de basura negra, una maleta vieja y una caja de cartón. Parecía hasta demasiado ordenado, pero reconocí la maleta al instante. Era mía. Aquello me dio un shock porque yo estaba seguro de que esa maleta estaba en mi armario en casa. No la usaba desde hacía años, pero sabía exactamente dónde la dejaba. Entré en el box despacio, intentando entender. La caja de cartón estaba cerrada con una cinta vieja. La abrí y encontré varios objetos pequeños, todos míos, cosas que no veía desde hacía mucho tiempo.
un llavero que perdí en 2017, un cuaderno de mi antiguo curso, una cartera vieja que estaba seguro de que había tirado. Y todo eso debería estar, o ya había estado, en mi casa. Tomé el cuaderno y comencé a hojearlo. Tenía anotaciones mías, garabatos antiguos, cuentas. Todo parecía normal al principio. Pero en las últimas páginas vi cosas que yo nunca escribí. Fechas, horarios, frases sueltas que no tenían sentido. Una de ellas decía, viernes 02:15, entrada por la cocina. Sentí mis manos temblar. Yo vivo solo y nunca nadie entró en mi cocina a esa hora. Cerré el cuaderno rápidamente y respiré hondo, intentando no entrar en pánico. La empleada me observaba de lejos, sin acercarse. Abrí la bolsa negra y encontré más cosas mías. Una camisa que doné hace años. Un par de zapatillas que estaba seguro de que estaban en el fondo de mi armario. Y una caja de madera con fotos antiguas de mi familia. Esa caja la guardaba en casa, encima del armario. Y la noche anterior todavía estaba allí. Nadie tenía cómo tomarla sin que yo me diera cuenta. Una sensación amarga subió por mi garganta. Me di cuenta de que aquella situación era más seria de lo que parecía. Y, por primera vez, sentí que había algo muy raro sucediendo. Me quedé allí parado, mirando aquella caja de fotos como si estuviera viendo algo peligroso. La empleada preguntó si necesitaba algo, pero ni siquiera pude responder bien. Era demasiado extraño pensar que alguien entró en mi casa sin dejar señal alguna. Y encima eligió objetos antiguos, personales, que yo casi no recordaba, como si tuviera algún tipo de acceso a mi memoria, o como si estuviera intentando enviarme un mensaje. Pero yo no quería caer en esas ideas. Necesitaba pensar de forma práctica. Alguien invadió, punto, aunque nada lo indicara. Cerré la caja con rabia, intentando mantener un poco de control. Cuando me di la vuelta para salir del box, noté algo que no estaba allí antes. Una hoja blanca, en el suelo, muy cerca de la puerta. Me agaché despacio y giré la hoja con 2 dedos, como si fuera peligrosa. Era una impresión de correo electrónico, de la misma empresa del box. En la parte superior, mi nombre aparecía en negrita, con un horario marcado, 03:42 de la mañana. Una hora en la que yo con certeza estaba durmiendo, y el texto decía apenas, entrega confirmada. No especificaba lo que había sido entregado, ni cuándo. La empleada, viendo mi expresión, preguntó si todo estaba bien. Dije que necesitaba hablar con el gerente, pero ella respondió que él no estaba ese día. Incluso dio una sonrisa un poco incómoda, como si esa ausencia fuera normal. Guardé la hoja en el bolsillo y pedí finalizar el contrato inmediatamente. Ella dijo que necesitaba pasarme un formulario y que tardaría algunos minutos. Mientras ella volvía a la recepción, me quedé solo en el pasillo. El silencio allí dentro era pesado, ahogado, y fue entonces cuando oí un ruido metálico suave, como una puerta golpeando a lo lejos. No era fuerte, pero resonó. Y me dio la sensación de que había alguien más allí dentro, alguien que no quería ser visto. Tomé mi celular para llamar a la policía, pero la idea murió tan rápido como vino. Yo no tenía ninguna prueba concreta de crimen. Iba a parecer locura decir que alguien estaba transportando mis cosas a un box que yo no alquilé, y encima sin dejar rastro alguno en mi casa. Guardé el celular y respiré hondo, intentando enfocarme en lo que podía controlar. Miré de nuevo al box 117. La visión de la maleta, de la caja y de aquella bolsa negra me daba escalofríos. Era como si estuviera invadiendo la privacidad de alguien que conocía mi vida mejor que yo. Salí de allí lo más rápido que pude y fui directo a la recepción a buscar el formulario. La empleada tardó más de lo que esperaba. Mientras esperaba, noté un portapapeles con la lista de los clientes que habían ido allí ese día. Había solo 4 nombres, contando el mío.
Pasé los ojos rápidamente. Los otros 3 eran desconocidos para mí. Pero lo que llamó mi atención fue la hora de mi entrada. Estaba registrada como 09:18 de la mañana, siendo que yo llegué allí cerca de las 15 y la letra era de la misma empleada, como si yo hubiera pasado por allí antes, sin recordarlo. Cuando ella volvió, trajo el formulario con una sonrisa automática. Rellené el papel rápidamente, solo queriendo salir de allí. Mientras firmaba, pregunté por curiosidad o miedo si existían cámaras en los pasillos. Ella dijo que sí, pero que solo el gerente tenía acceso a las grabaciones y solo eran revisadas en casos de seguridad. Pedí hablar con él cuando fuera posible. Ella dijo que iba a dejar un recado. Yo sabía que aquello probablemente significaba que no iban a llamarme. Aún así, agradecí y salí. Pero la sensación de estar siendo observado se quedó conmigo hasta el estacionamiento. Dentro del coche, intenté llamar a un amigo policía solo para preguntar qué hacer. Él no atendió. Me quedé mirando la entrada del galpón por algunos minutos, sin valor para llamar de nuevo. Parecía que, si insistía, estaría involucrando a alguien en un problema que ni yo entendía. Decidí conducir a casa para revisar mis armarios, mis cajones, todo. El camino parecía más largo de lo normal, como si estuviera aplazando algo inevitable. Cuando estacioné frente al edificio, mis manos estaban sudadas. Subí las escaleras despacio, oyendo mis propios pasos resonar. Abrí la puerta con cuidado, como si esperara encontrar a alguien allí dentro. Pero estaba todo en silencio. Fui directo al cuarto. Abrí el armario y busqué la maleta que había visto en el box. El espacio vacío donde debería estar me dio un nudo en el pecho. Fui al otro cuarto donde guardo trastos y busqué la caja de madera de las fotos. Nada. Miré encima del armario y no la encontré. Aquella caja nunca había salido de allí. Yo nunca la había llevado a ningún lado. Fue la primera vez que sentí un miedo real, físico, como si algo estuviera invadiendo mi vida sin que yo me diera cuenta. Me apoyé en la pared y me quedé allí por unos segundos, intentando procesar. Decidí buscar la empresa de almacenamiento en el celular. Quería ver evaluaciones, comentarios, cualquier cosa. Encontré algunas pocas opiniones, todas neutras, pero una de ellas me dejó inquieto. Era de 2 años atrás. Un cliente decía que aparecían objetos en su box que no eran suyos, pero que parecían pertenecer a alguien muy específico, y que, cuando intentó cancelar, le dijeron que el contrato había sido renovado por él mismo. La cuenta estaba desactivada, sin nombre, sin foto, pero la similitud con mi caso me erizó la piel. Me di cuenta de que aquello tal vez estaba sucediendo desde hacía más tiempo de lo que imaginaba. Con la cabeza hirviendo, decidí volver al box al día siguiente, muy temprano. Quería ver si algo cambiaría de un día para otro. Tal vez encontraría al gerente, tal vez encontraría a alguien revolviendo las cosas. O tal vez todo estaría igual y yo solo necesitaría aceptar que estaba en medio de algo que no tenía sentido. Intenté dormir esa noche, pero fue imposible. Cada ruido del edificio parecía más alto de lo normal. La sensación constante de que alguien había estado en mi casa sin ser visto me mantuvo en alerta. Estuve dando vueltas hasta el amanecer. Ya estaba casi rindiéndome cuando noté que, en la esquina de la estantería más alta, había un pequeño paquete envuelto en aquel papel de estraza grueso que mi madre usaba para guardar documentos antiguos. No estaba allí antes. De eso estoy absolutamente seguro, porque esa esquina la había revisado rápidamente al abrir el box. Me puse de puntillas, tiré de la caja con cuidado y pesaba menos de lo que imaginaba. El papel estaba amarillento, pero tenía un doblez que parecía reciente, como si alguien lo hubiera envuelto hace poco. Mi corazón comenzó a latir de una manera extraña, acelerado, como si mi cuerpo hubiera entendido algo antes que mi cabeza. Abrí el envoltorio allí mismo,
apoyando la caja en la rodilla, intentando no tirar nada al suelo. Dentro había solo un sobre blanco, de esos simples, sin ninguna marca, pero con mi nombre escrito a mano. Era mi letra de hoy, no la de años atrás. No pude entender. Me quedé parado por unos segundos, con aquel sobre en la mano, intentando encontrar alguna explicación lógica que no me hiciera enloquecer allí dentro. Pensé en falsificación, en alguien estudiando mi letra, pero ¿quién haría eso? ¿Y por qué? Miré de nuevo al sobre y noté que la tinta estaba fresca, como si hubiera sido escrita esa semana, no meses atrás. Puse el dedo por encima de mi nombre, sintiendo aquella leve textura del bolígrafo cuando marca el papel. Aquello solo me puso más nervioso, porque parecía tan familiar como una anotación que yo habría hecho ahora. Intenté respirar hondo, pero el aire dentro del box estaba pesado y quieto, como si no circulara bien. Decidí abrir el sobre allí mismo, porque ya estaba cansado de misterios. Por un momento, mis manos temblaron tanto que casi rompí el papel entero en el proceso. Dentro había solo una hoja doblada por la mitad, también en blanco por fuera. La saqué despacio, completamente tenso. Cuando desdoblé la hoja, sentí que mis piernas flaqueaban. La primera cosa que vi fue una frase corta, escrita en la parte superior, con la misma caligrafía que reconocí como mía. No vuelvas aquí después del día 18. Era solo eso, ninguna explicación, ninguna firma, nada. Leí aquella frase unas 10 veces, intentando ver si tenía sentido, pero cada repetición solo hacía todo aún más absurdo. Miré al box entero, a mis cosas antiguas, al candado nuevo, al correo que yo nunca debería haber recibido. Todo parecía montado, arreglado, planeado con una lógica que yo no podía entender. Intenté recordar si yo había escrito aquello en algún momento, algún tipo de aviso para mí mismo que yo pudiera haber olvidado. Pero no había forma. Yo nunca había estado en ese lugar antes de ese día. Sentí un escalofrío subir por mi espalda, como si algo hubiera cambiado en el aire a mi alrededor. La frase parecía simple, pero cargaba un peso que yo no podía explicar. ¿Por qué yo escribiría algo así? ¿Y por qué dejarlo dentro de un box que yo ni siquiera sabía que existía? Miré a la puerta, medio esperando oír pasos o alguien acercándose. El silencio allí dentro era tan profundo que se podía oír mi corazón latiendo dentro de mi propio pecho. Cerré el sobre de nuevo, sin saber realmente para qué, como si eso pudiera proteger la información de alguna forma. Lo guardé en el bolsillo de la chaqueta. De repente, sentí unas ganas enormes de salir de allí inmediatamente. Una urgencia que yo no podía justificar bien. Antes de irme, decidí filmar todo con el celular. No sé bien por qué, tal vez para tener una prueba, o tal vez porque yo mismo ya estaba dudando de mi cordura. Pasé la cámara por cada objeto, por las estanterías, por el candado, por la caja con el sobre. Mientras filmaba, tuve la impresión de que algo allí dentro estaba diferente. No sé explicar, como si algunas cosas no estuvieran en la misma posición que antes. Detuve la grabación y miré alrededor, intentando pillar a alguien escondido, algún movimiento, cualquier cosa. Pero claro, no había nada. Aquello solo aumentó la sensación de que yo no debería estar allí. Salí despacio, verificando unas 3 veces si no había olvidado nada mío. Cuando llegué a la puerta de salida del pasillo, me di cuenta de que el chico de la recepción ya no estaba. El mostrador estaba vacío, las luces continuaban apagándose y encendiéndose con aquel temporizador irritante. Llamé 2 veces, pero nadie respondió. Yo solo quería entregar el candado y finalizar el contrato, pero no tenía cómo hacer eso solo. Golpeé el mostrador, hice ruido con las llaves, nada. La sensación de abandono me dejó inquieto, como si estuviera solo en aquel edificio entero. Decidí esperar un poco, mirando a la puerta del fondo que daba al pasillo administrativo.
Fueron unos 3 minutos de silencio absoluto. Aquello me puso de los nervios. Decidí irme. Cuando ya estaba casi llegando a la puerta de salida del edificio, mi celular vibró. Miré la pantalla y era una notificación de correo electrónico. Mi corazón se heló cuando vi el nombre de la empresa en el remitente de nuevo. Pensé que era alguna factura, algún cobro, pero no lo era. El mensaje era corto, directo y parecía automático. Recordatorio: acceso autorizado en el box 38B registrado para hoy. El horario indicado era exactamente el momento en que yo estaba allí dentro filmando. Exactamente aquel minuto. Sentí un ligero mareo, como si mi cerebro se hubiera paralizado intentando entender lo que aquello significaba. Bloqueé la pantalla y continué caminando, completamente sin rumbo. Afuera, el aire estaba más frío de lo que recordaba. Michoacán siempre tuvo ese clima un poco inestable, pero ese día parecía que la temperatura había bajado de repente. Me quedé unos segundos parado, con la llave del coche en la mano, intentando decidir si volvía allí dentro para exigir explicaciones. Pero la verdad es que yo no quería saber nada más en ese momento. Solo quería irme. Mientras caminaba hacia el coche, mi mente repetía aquella frase del sobre como un eco. No vuelvas aquí después del día 18. Yo ni siquiera sabía qué día era el tal 18. Y, para ser sincero, ni quería verificarlo. Nada de aquello tenía sentido. Cuando entré en el coche, me di cuenta de que mis manos todavía estaban temblando. Dejé el sobre en el asiento del pasajero y me quedé mirándolo por unos segundos, como si pudiera sacarle alguna respuesta. Pero era solo papel, papel con mi letra. Puse las 2 manos en el volante, intentando calmarme, pero aquella sensación de que algo había pasado sin que yo me diera cuenta no salía de mi cabeza. Era como si hubiera participado en una historia que otra persona escribió para mí, y yo no sabía si eso ya había comenzado o si estaba entrando en medio de ella. Encendí el coche. Tenía que irme de allí. Conduje casi todo el camino de vuelta sin encender la radio, solo escuchando el ruido del motor y mi respiración pesada. Cuando finalmente me detuve en el semáforo cerca de casa, el celular vibró de nuevo. Esta vez era una notificación de video automáticamente guardado en la nube. La filmación que yo había hecho en el box. Abrí el video sin pensar mucho, solo queriendo asegurarme de que no me estaba volviendo loco. En el minuto final de la grabación, cuando estaba a punto de salir del box, vi algo que no recordaba haber visto personalmente. Una sombra pasando por detrás de mí, rápida, como alguien cruzando el pasillo. Solo que, cuando yo estaba allí, no había nadie. Detuve el video inmediatamente, y fue solo entonces que me di cuenta de que el día 18 era mañana. Y yo no sabía qué hacer con esa información. Soy Camila. Tengo 31 años y trabajo en una pensión pequeña aquí en Michoacán. El tipo de lugar sencillo donde casi siempre se pueden escuchar los propios pasos en el pasillo. Elegí el turno de la madrugada porque me gusta el silencio y también porque rara vez sucede algo que exija mucha atención. Mi servicio es básico: limpiar el mostrador, organizar el libro de registro y estar atenta a cualquier huésped que llegue tarde. Solo que, en las últimas semanas, una cosa comenzó a incomodarme. El libro de registro amanecía con nuevas entradas, como si alguien hubiera hecho el check-in mientras yo estaba allí, sentada, sin ver a nadie entrar. Al principio pensé que era un descuido mío. Tal vez lo había anotado sin darme cuenta. Pero la letra no era la mía. Era una letra firme, uniforme, casi antigua, y esto empezó a molestarme de una manera difícil de explicar. La primera vez que lo noté,
Me quedé unos minutos mirando la página tratando de recordar si alguien había pasado. Suelo recordar rostros, incluso los más fugaces. Pero aquella madrugada nadie había llegado. Aún así, el nombre Marcos Ávila Jiménez estaba allí, con documento, ciudad y hora anotados, como si yo hubiera hecho el registro personalmente. Cerré el libro sin decir nada, intentando convencerme de que era cansancio. Pero al día siguiente sucedió de nuevo. Otro nombre, otra letra, otra hora en la que yo definitivamente estaba sola. La sensación de que algo estaba fuera de lo normal comenzó a crecer, y yo sabía que no era solo una impresión. No quise comentarlo con nadie en el trabajo, porque sonaría a paranoia. Pero decidí prestar más atención las noches siguientes. Dejé el libro abierto, con el bolígrafo bien alineado al lado. Incluso marqué la página con un doblez discreto para ver si alguien la tocaba. Mi turno transcurrió como siempre. Silencio, café tibio y videos en el celular. Cuando el reloj marcó poco después de las 3, sentí un escalofrío inexplicable. Miré el libro, y el doblez de la página se había movido. Debajo de él, una nueva entrada ya estaba escrita. No había oído nada, nada en absoluto. Era imposible que alguien hubiera ido hasta allí sin hacer ruido. La puerta de la recepción rechina siempre que se abre. Los pasos resuenan en el suelo de madera. Y principalmente, tengo visión directa del mostrador todo el tiempo. Pero la entrada estaba allí. Roberto L. Serrano, habitación 12, 0317 AM. Aquello me puso tan nerviosa que perdí el sueño por el resto del turno. Aún así, intenté mantener la calma. Me repetía a mí misma que podría ser algún compañero gastándome una broma, aunque nadie allí tenía ese tipo de humor, y nadie allí escribía de esa manera tan pulcra. Fue solo cuando decidí mirar las cámaras que el miedo realmente me invadió. Rebobiné la grabación de la madrugada, buscando cualquier sombra, cualquier movimiento. Pero la imagen mostraba solo yo, sentada detrás del mostrador, mirando el celular. El libro no se movía, el bolígrafo no se movía, nada sucedía. Y, aún así, en el mundo real, la entrada estaba escrita en la página. Pausé la grabación varias veces, intentando ver si era algún fallo, pero estaba perfecto. Imagen limpia, sonido normal. Solo yo allí, y un registro que no debería existir. Después de eso empecé a sentirme más inquieta. Incluso las cosas pequeñas me ponían en alerta. El viento golpeando la puerta, el ruido del refrigerador, cualquier murmullo del pasillo. Dejé de escuchar música con los audífonos, porque quería percibir todo a mi alrededor. Una parte de mí esperaba que fuera solo mi mente engañándome, pero los registros seguían apareciendo. Una madrugada, 2, 3, cada vez con nombres diferentes. Solo que una coincidencia empezó a llamarme la atención. Todos ellos estaban siendo colocados en la misma habitación, la habitación 12, siempre en el horario entre las 3 a.m. y las 4 a.m., como si hubiera algún patrón. Yo no tenía ningún motivo para desconfiar de la habitación 12. Era una habitación común, pequeña, medio oscura, solo eso. Pero empecé a preguntarme si tal vez había algo allí que nunca percibí. Decidí subir hasta allí por mi cuenta. La casa estaba tan silenciosa que cada escalón parecía un gran crujido. Cuando llegué a la puerta de la habitación, me quedé parada escuchando. Nada. Solo aquel silencio que parece más pesado de lo normal. Abrí despacio. La habitación estaba ordenada, sin nada fuera de lugar, pero sentí un olor extraño que no era común allí. Un olor a papel viejo. Me quedé un rato parada en la puerta, intentando identificar de dónde venía ese olor. No era mojo, y tampoco era madera húmeda. Era exactamente el olor que se siente cuando abrimos una caja de documentos antiguos. Entré despacio, encendí la luz y eché un vistazo alrededor. La cama estaba hecha,
Las toallas bien dobladas, nada fuera del patrón. Pero el aire estaba helado, incluso con la ventana cerrada. Toqué la mesa de noche de la habitación y sentí la superficie fría de una manera que no cuadraba con el resto del ambiente. Me quedé allí quieta, sintiendo mi propio corazón latir fuerte. Y por algún motivo, tuve la certeza de que alguien había estado allí pocos minutos antes. Volví a la recepción intentando no demostrar nerviosismo. Mi mano temblaba tanto que casi se me caen las llaves. Miré el libro de registro que había dejado abierto exactamente como siempre, y me acerqué despacio, sin muchas ganas de mirar. El papel estaba ligeramente torcido, como si alguien lo hubiera jalado, y una nueva entrada estaba allí, escrita con tinta todavía brillante. Sentí un vuelco en el estómago. Era como si aquello estuviera sucediendo mientras yo estaba en la habitación 12. Como si el libro estuviera recibiendo a alguien, en el mismo momento en que yo intentaba entender qué pasaba allí arriba. El nombre de aquella noche era Elena Tavera Ruiz. La hora anotada, 03:41 a.m., habitación 12 nuevamente. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Pero mi cabeza daba vueltas. Si yo estaba en el pasillo, en la habitación, lejos del mostrador, ¿cómo alguien habría escrito aquello sin aparecer en las cámaras? Y aún más, ¿por qué siempre la misma habitación? ¿Por qué siempre en el mismo intervalo de tiempo? ¿Por qué siempre con aquella letra firme y antigua que no parecía pertenecer a nadie que yo conociera? Percibí en ese instante que no era coincidencia. Tenía un patrón, y yo ya estaba atrapada en él. A partir de aquella noche, todo comenzó a sentirse más pesado. No el trabajo en sí, sino la sensación de estar siempre acompañada, incluso cuando estaba segura de que estaba sola. Empecé a notar que, poco antes de que las entradas aparecieran, el aire se ponía más frío. No era una bajada de temperatura normal, era como si el ambiente contuviera la respiración. Intentaba mantenerme racional, pero mi cuerpo reaccionaba antes que mi cabeza. Los vellos del brazo se erizaban, el estómago se apretaba, y yo sabía que algo iba a suceder. Aunque yo no viera nada, y nunca veía, solamente el resultado, la escritura en el libro. Nítida, perfecta, imposible. La noche siguiente, me senté en el mostrador con el libro cerrado y giré la pantalla de la computadora de las cámaras hacia mí. Quería seguir todo al mismo tiempo. Hice un café más fuerte, intentando mantener la mente alerta. La madrugada avanzaba lenta, como siempre. Alternaba entre las cámaras del pasillo, la de la puerta de la calle y la de la recepción. Todo quieto, ninguna sombra, ningún movimiento inesperado. Cuando el reloj marcó las 3:30, sentí aquel familiar nudo en el pecho. Y antes incluso de mirar el libro, ya sabía que habría otra entrada. Sentí el frío llegar antes de confirmar cualquier cosa. Abrí el libro con cuidado, como si tuviera miedo de estropear alguna verdad oculta allí. Y estaba allí, un nuevo nombre. Luis Armando Beltrán, habitación 12, 03:32 a.m. Cerré los ojos, frustrada y asustada al mismo tiempo. Corrí a la grabación de aquel minuto específico. Y una vez más, la cámara mostraba exactamente la misma escena de siempre. Yo inmóvil, mirando la pantalla. Nada más. Era imposible que la escritura hubiera sucedido sin movimiento alguno. Pero de alguna forma sucedía. Las imágenes y el papel parecían vivir en realidades diferentes. Aquella madrugada algo cambió en mí. No era solo miedo, me sentía involucrada en aquello, como si dependiera de mí para continuar. Y eso me daba un nerviosismo extraño. Empecé a preguntarme si aquella escritura ya ocurría antes de que yo trabajara allí, y solo ahora me estaba dando cuenta. O si había comenzado por mi culpa. Era un pensamiento absurdo, pero no podía evitarlo.
Pasé el resto de la noche intentando recordar cualquier detalle que pudiera hacer que todo tuviera sentido. Pero nada encajaba. Solo aquel ciclo repetido, frío, silencioso. Y siempre la habitación 12. Al día siguiente, llegué más temprano de lo normal. Necesitaba ver los registros antiguos personalmente. La caja estaba en un armario de metal en la parte trasera de la pensión, llena de carpetas y papeles amarillentos. Comencé a buscar los nombres más recientes. Tardé algunos minutos en encontrar el primero, y cuando lo encontré, mi corazón latió más rápido. Allí estaba, la ficha de hospedaje de 10 años atrás. Mismo nombre, mismo documento, misma fecha, misma hora. Me senté en el suelo, sosteniendo la hoja con las manos sudadas. Era imposible que fuera coincidencia. Imposible que alguien reprodujera esto sin acceso a los documentos. Seguí buscando, casi sin respirar. Encontré 2 nombres más que habían aparecido en los últimos días, y ambos estaban allí, registrados en la década anterior, también en la habitación 12. La misma fecha, la misma hora. Era como si el libro estuviera repitiendo huéspedes que ya habían estado allí, exactamente 10 años después. No tenía sentido alguno. Intentaba encontrar explicaciones lógicas, falsificación, broma, fallo humano, pero todo se desmoronaba. Nadie allí tenía paciencia para eso, y nadie allí tendría cómo acceder a aquel armario sin que yo me diera cuenta. Estaba sola en ese turno, completamente sola. Con las manos temblando, guardé los papeles y me quedé allí sentada en el suelo por unos minutos. Intenté controlar la respiración. La única conclusión posible era la que menos quería aceptar. Aquello no era obra de alguien. Era obra de algo. Algo que no aparecía en las cámaras, que no hacía ruido, que no tenía cuerpo. Algo que solo dejaba rastros en el papel. Y siempre volvía a ocupar la misma habitación. La habitación 12 empezaba a parecer menos una habitación y más un punto fijo. Un lugar donde el tiempo se doblaba o retrocedía. Era absurdo pensar en eso. Pero era aún más absurdo negar lo que estaba viendo. Volví a la recepción con la sensación de que todo a mi alrededor parecía diferente. Como si la pensión entera me estuviera observando. Evitaba mirar el libro, como si así pudiera impedir la próxima entrada. Pero sabía que eso no cambiaría nada. El silencio de la madrugada parecía más pesado aquella noche. Las lámparas del pasillo temblaban ligeramente, algo que nunca había notado antes. Intentaba convencerme de que era solo psicológico, pero la sensación en mi cuerpo decía otra cosa. Yo sabía que aparecería un nombre más, y no podía evitarlo. A las 3:40 en punto, oí un chasquido seco proveniente de algún lugar del mostrador. No era madera, no era viento. Era un chasquido corto, directo, como si alguien hubiera apoyado la mano allí. Me erizó por completo. Parpadeé una vez. Y cuando volví a mirar el libro, la nueva entrada ya estaba allí, como si acabara de ser escrita. Luciano Rivero Ortega, habitación 12, 0340 AM. Sentí el corazón acelerarse de una manera que casi me dolió. La tinta todavía brillaba. No vi nada sucediendo, pero era como si hubiera llegado tarde por un segundo. Un segundo en el que algo actuó sin ser visto. Corrí a las cámaras de nuevo. Volví exactamente al minuto del chasquido, y la escena era la misma. Yo, mirando al pasillo vacío. Ningún movimiento en el libro, ninguna sombra, ninguna interferencia en la imagen. Era como ver una mentira sabiendo que la verdad estaba justo delante de mí. Sentí una profunda desesperación, una sensación de impotencia difícil de explicar. Estaba conviviendo con algo que podía actuar físicamente sin dejar rastro visual. Algo que usaba el libro como una puerta, y no tenía idea de lo que eso quería decir. La primera cosa que noté fue el olor. Un olor a madera mojada,
como cuando abrimos armarios que han estado cerrados por años. El pasillo estaba totalmente oscuro, porque de noche solo dejamos la luz de la recepción encendida. La puerta de la habitación 7 estaba abierta, solo un poco. Solo aquella rendija que parece que alguien se olvidó de cerrar bien. No recuerdo haberla dejado así, pero en el momento intenté convencerme de que podría haber sido un descuido mío. Mi corazón ya estaba acelerado, pero respiré hondo y caminé despacio hasta la puerta. Cuando empujé la puerta, sentí el aire frío golpearme en la cara. Las ventanas estaban cerradas, pero la habitación parecía más helada que el resto de la pensión. La cama estaba hecha, igual que la había dejado, pero había una marca leve en el colchón, como si alguien se hubiera sentado allí hace poco tiempo. Esto me dio un escalofrío. Miré alrededor intentando ver si faltaba algo, alguna maleta, alguna mochila, cualquier cosa que indicara que la persona de la entrada en el libro realmente existía. Pero la habitación estaba vacía, completamente vacía. Me acerqué a la mesita de noche porque creí haber visto algo encima. Era una flor seca, de esas bien pequeñas, que parecen haber sido prensadas en un libro. Nunca había visto esa flor allí antes y sabía que nosotros no poníamos nada de ese tipo en las habitaciones. La tomé con cuidado, intentando entender de dónde podía haber venido. Cuando giré la flor en mi mano, noté que tenía un olor extraño, medio dulce, pero débil, como si hubiera estado guardada por años. Esto me dejó aún más incómoda. Salí de la habitación y cerré la puerta con fuerza, intentando ignorar aquel nudo en el estómago. Volví rápido a la recepción, pero mis manos temblaban tanto que casi se me cae el libro de registro cuando lo abrí de nuevo. Miré el nombre Eduardo Molina por 1000ª vez. La letra parecía tan real, tan humana, tan actual, pero no conseguía entender cómo alguien podía haber escrito aquello sin aparecer en ninguna cámara, sin abrir la puerta, sin hacer ruido alguno. Era como si la escritura simplemente surgiera allí, como si alguien estuviera rellenando de la nada. Tomé mi celular e intenté buscar mejor el nombre de él, pero el internet de la pensión es horrible. Aún así, conseguí abrir una noticia antigua sobre un accidente en la carretera. El nombre de él aparecía en la lista de víctimas. La fecha me llamó la atención enseguida, exactamente el mismo día que él habría llegado a la pensión 10 años atrás. Me quedé mirando la pantalla por unos buenos minutos, tratando de entender lo que aquello significaba. Era demasiada coincidencia para que yo simplemente lo ignorara. Por más que intentara racionalizar, no podía dejar de sentir que había algo, o alguien, queriendo ser notado, pero no en un sentido amigable. Era más como si algo estuviera intentando repetir un movimiento antiguo, como una rutina que nunca terminó. Empecé a pensar en lo que el dueño me había dicho en mi primer día. Aquí vas a ver de todo, pero concéntrate en el trabajo que ya pasa. En la época pensé que estaba bromeando, pero ahora las palabras quedaron resonando en mi mente. Decidí que necesitaba volver a la habitación 7, aunque muriera de miedo. Tomé la llave otra vez, pero antes de subir las escaleras, oí un ruido seco proveniente del pasillo. Parecía una puerta golpeándose, pero todas estaban vacías y cerradas con llave. Me quedé parada por unos segundos, intentando decidir si era mejor subir o simplemente salir corriendo. Al final, no sé si fue coraje o terquedad, pero subí. Cada escalón parecía hacer eco, como si estuviera caminando dentro de un lugar demasiado vacío. Cuando llegué al pasillo, todo estaba quieto, demasiado quieto. Puse la llave en la cerradura de la habitación 7 y sentí un viento helado escapar por la rendija, como si alguien acabara de salir. Entré despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mi oído. La luz tenue del pasillo apenas iluminaba la habitación. Fue entonces que vi algo en el suelo.
justo en el centro de la alfombra. Otra flor seca, igual a la que había encontrado antes, solo que esta vez había una marca oscura al lado, como si alguien hubiera pisado allí con el zapato mojado. La marca parecía fresca, casi brillante en la alfombra. Me agaché despacio y la toqué con la punta de los dedos. Estaba húmeda. No era sangre, ni agua. Parecía más bien tierra mezclada con lluvia. Era imposible. No había llovido esa noche y nadie había entrado allí. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Recordé de nuevo la noticia del accidente, la época del año, el lugar donde había ocurrido. Una carretera de tierra, en un día de lluvia fuerte. Sentí un escalofrío subir por la columna. Salí de la habitación sin mirar atrás, casi tropezando en la puerta. Volví a la recepción intentando controlar la respiración, pero cuando abrí el libro para confirmar el nombre nuevamente, mi corazón se heló. La nueva entrada ya no estaba allí. En lugar de Eduardo Molina, otra persona había sido registrada. Otra letra, otro nombre, otra ciudad. Solo que esta vez, la fecha no era de 10 años atrás. Era del día siguiente. Me quedé allí parada, mirando el libro, mientras la sensación de que no estaba sola en aquella pensión se hacía imposible de ignorar.